Imagino que muchas veces te has preguntado cómo dividir el contenido de mi curso de e-learning. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo organizar este contenido de forma secuencial y qué pautas hay que tener en cuenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Rivas, soy diseñadora instruccional y en mi canal vas a encontrar muchos temas que te ayudarán en el diseño y desarrollo de tus proyectos de e-learning. Así que te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video para que me apoyes. Queda claro que organizar el contenido de forma correcta es esencial, así como también llamar la atención de los usuarios es primordial, y estoy segura que esto es lo que tú deseas cuando comienzas un nuevo proyecto de formación en línea, porque evitar el aburrimiento de cualquier usuario o alumno es esencial hasta en la formación presencial. Tenemos que comprender que nosotros damos las pautas, decidimos cómo, cuándo y dónde el usuario va a acceder al contenido. Dicho esto, vamos a hablar de una de las formas más sencillas y generales de estructurar y organizar contenido, es decir, la forma secuencial. O dicho de otro modo, una cosa primero y luego otra cosa después, tal cual un libro. Primero pasamos una página y luego pasamos la siguiente. La forma secuencial o lineal, como también solemos decir, es prácticamente una estructura clásica de organización de contenido. Lo que hacemos en este caso es dividir todo el material del curso en lecciones o módulos y creamos la misma estructura para cada lección o módulo. Secuencial significa que el contenido se presenta en un orden lógico. Hay una secuencia en cómo los temas se presentan y deben ser aprendidos por el usuario. A pesar de que parece muy sencillo, en realidad no lo es, porque tenemos que tomar en cuenta ciertas pautas. La primera pauta sería entender qué tipo de contenido es. Tendríamos que determinar qué conceptos se basan en otros, cuáles conceptos se deben presentar primero y saber qué incluir y qué eliminar. La siguiente pauta a tener en cuenta es la audiencia. ¿Quién es la audiencia? ¿Son inexpertos en el tema? ¿Necesitan aprender todo en orden de lo más simple a lo más complicado? ¿O son expertos y lo más importante es organizar el contenido por categorías? Otra pauta importante es la fragmentación del curso. ¿Será un solo curso con diferentes secciones? ¿O se crearán módulos cortos independientes? Por supuesto, en este caso yo soy una de las que vota por el microlearning, es decir, segmentar en partes cortas y pequeñas el contenido. Un punto muy importante y a tener verdaderamente en cuenta es saber si el curso anteriormente se ha impartido de forma presencial. ¿Y por qué? Porque si el curso ya tiene una metodología presencial, lo más seguro es que presente un orden cronológico por capítulos o temas. Y en e-learning hay otros factores a tener en cuenta. Y como última pauta, hay que determinar cómo los usuarios van a navegar a través del curso, si secuencialmente o no. Ahora bien, la siguiente tarea cuando organizamos el contenido de nuestro curso es tener claro la estrategia de organización. Para esto conocemos muy bien nuestra audiencia y sabemos qué necesita. Como primera estrategia podríamos organizar el contenido por nivel de experiencia, es decir, de lo más simple a lo más complejo. Los primeros módulos presentan contenido simple, introductorio, con ejercicios no tan complejos. Y luego los módulos restantes profundizan más en el contenido e invitan a realizar ejercicios complejos donde ponen a prueba los conocimientos adquiridos. Otra estrategia sería de presentar el contenido de familiar a no familiar, es decir, se muestra el contenido que el usuario ya conoce y luego se agrega el contenido nuevo. Este contenido nuevo va a ayudar al usuario a reforzar lo que ya sabe o igualmente lo ayudará a aprender más de lo que ya sabe. Una siguiente estrategia sería mostrar el contenido en orden cronológico, es decir, en una línea de tiempo. Esta estrategia funciona perfectamente en los casos donde se tienen que actualizar conocimientos y se muestra el contenido en el orden como ha evolucionado. Otra estrategia muy utilizada es la de causa y efecto. Si el contenido incluye problemas y soluciones, el usuario se enganchará más rápidamente y aprenderá de una forma más didáctica.
Poner al usuario a analizar y a examinar es una buena técnica para captar la atención. Ahora bien, ¿cuál sería el orden esencial para organizar el contenido en los distintos módulos o secciones? Lo primero es tener la introducción del módulo, seguido de un índice de contenidos. Luego la pantalla donde se exponen los objetivos de aprendizaje. Cuando se entra ya en el contenido como tal, quizás se puede mostrar un vídeo al principio para captar el interés. Luego vendrían las pantallas de contenido teórico y ejercicios. Y para finalizar se muestran las pantallas de conclusión y de recapitulación de todo el contenido. Se puede incluir igualmente un ejercicio final y hasta recursos extras. Espero que esta información te haya sido de utilidad y la puedas utilizar a la hora de organizar el contenido de tu curso en línea. En la cajita de descripción te dejo un vídeo con el paso a paso de cómo crear un guión gráfico para que así puedas crear tus cursos de una forma más efectiva y rápida. Ahora me despido y te invito a que compartas tus preguntas, dudas o comentarios en la parte de abajo de este vídeo.